¿Están viendo la pantalla? Sí, sí, maestra. Okay. Estamos en el capítulo 16 de Bereshit, Génesis, y en este capítulo se relata todo el proceso que hubo. Hay un micrófono abierto entre Sara y Agar. El nombre en ese momento no era Sara, era Sarai. El encuentro que tuvo el ángel de nuestro padre con Agar, la concepción de Ismael, ¿verdad? Su nacimiento. Entonces, este capítulo es importante, es clave en toda la narrativa bíblica, que de aquí se introducen ya conflictos familiares y se establece todo el inicio de las naciones que surgen a partir de Ismael. Así que vamos a hacer un recuento de lo que narra el capítulo. Bereshit capítulo 16 se divide en las siguientes secciones. Del capítulo 1 al 3, toda la introducción de la situación que viven estas tres personas: Agar, la sierva de Sarai, de Abraham nuestro padre. En los versículos 4 y 6, toda la reacción de Agar luego de la concepción, y también la reacción de Sarai luego de que ve todo lo que sucede. Número 3, los versículos del 7 al 14, que son el encuentro del ángel de nuestro padre. Y por último, el nacimiento de Ismael. Es importante. Cuando vamos a los versículos 1 y 3, se narra la situación inicial entre Abraham, Sarai y Agar. Génesis 16 del 1 al 3 nos dice que Sarai, la mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Y dijo Sarai a Abraham: he aquí que Adonai me ha impedido tener hijos. Te ruego que vayas a mi sierva y tal vez tendré hijos por ella. Agar, su palabra hebrea es muy importante, su nombre hebreo. ¿Por qué? Porque el nombre de ella viene de una raíz que significa huésped o extranjero. Eso nos refleja su origen egipcio. Ahí la Torah nos dice que ella era egipcia. Ahora, los libros como Yashar y Jubileos nos narran que ella era hija de Faraón. Recuerden que Sarai fue tomada como esposa de Faraón y llegaron unas plagas, y entonces él le da el pago a ella por el quebranto que le hizo durante este tiempo que estuvo allá, porque a veces nosotros creemos que ella estuvo poco tiempo allá, pero ella fue tomada por esposa. Abraham había dicho que era su hermana, entonces el faro la tomó, había que pagar un dote por ella. Entonces una de las siervas que le entregó fue su propia hija, porque en esa cultura, cuando alguien llegaba a Egipto, tenían que entregar amantes, mujeres, para que los atendieran en la noche, como una forma de hacerle un recibimiento a esos huéspedes, obviamente importantes. Y entonces el faro le dice a su hija Agar que es mejor que sea sierva de la princesa Sarai. Mire que el nombre Sarai es princesa, mujer de alto rango. Entonces le dice que mejor sea sierva de Sarai a que fuera amante de estos hombres, concubina de estos hombres que venían a visitar el país, ¿verdad? Entonces Agar, como sierva y mujer en una situación de vulnerabilidad, porque es una figura que debemos reflexionar en ella, porque nos habla sobre cómo eran los siervos en ese tiempo, hasta dónde tenían que llegar ellos por causa del trabajo que hacían. Esto nos ayuda a nosotros a reflexionar sobre esto, cómo debe ser el trato de nosotros hacia los demás, especialmente a los que están debajo de nosotros, porque nosotros somos para ellos jefes o estamos en una posición por encima de ellos. Entonces, aunque Agar es tratada de una manera injusta por Sarai, hay que decirlo, porque Sarai la toma sin importarle los sentimientos, sin importar nada, y simplemente dice: embarázate de mi marido. Sarai le dice: no he podido tener hijos, Abraham, y reconoce que el padre no le ha dado hijos, entonces ve y dame un hijo a través de esta sierva. Entonces, aunque Agar es tratada de manera injusta por ella, quien la ve como un medio para lograr su fin. Hay una promesa: tú no me has dado hijos, entonces acuéstate con esta sierva, y la promesa se va a cumplir a través de ella. Ahora, la dignidad de ella no es ignorada por el padre. El ángel se la encuentra en el desierto, la protege, le da instrucciones, eso le da una promesa para su hijo Ismael. Es decir, que nuestro padre valora a Agar,
y a pesar de ser una mujer oprimida y rechazada, tiene un encuentro en una situación bien complicada con nuestro padre. Entonces, esto que nos enseña que el trato hacia los vulnerables es un tema que nuestro padre tiene en cuenta. Y nosotros debemos tener en cuenta el trato justo hacia los oprimidos, hacia los marginados, hacia aquellos que están por debajo de nuestra autoridad. Porque el Padre nos está mostrando aquí el cuidado que tienen, que no tienen ellos poder para levantarse encima de pronto de ti, que eres un jefe o eres un líder. Sin embargo, el Padre tiene cuidado de esa persona. Así que la historia nos enseña que nadie puede ser desechado ni visto como menos valioso, independientemente de su condición, del estatus, en fin. Ese es Sarai, ese es Agar, perdón. Luego vemos a Sarai, que es la esposa de Abraham. Su nombre significa princesa, mujer de alto rango, pero tiene una incapacidad. El hecho de que Sarai no tuviera hijos en un contexto cultural y social en donde la procreación era vista como una bendición divina y como esencial para poder heredar. Por eso era importante que las familias tuvieran hijos y por eso es que Abraham también le pide un hijo al padre, ¿verdad? Un heredero. Eso les daba estatus social. Entonces es importante esto. ¿Están viendo las diapositivas? Sí, amado. Ok, Sí. entonces el hecho de que Sarai no tuviera hijos en esta cultura de ese tiempo, en donde era una bendición, es que ella lo expresa, Adonai me ha impedido tener hijos. Ella está culpando al padre, pero realmente eso es por la presión cultural que tiene en el momento. Entonces todo eso crea una crisis personal para ella y es importante que nosotros veamos que ella asume esa incapacidad de tener hijos con una restricción divina. Y ella dice, el padre me ha impedido tener hijos. Entonces, uno de los aspectos aquí bien importantes en esto es, hay una ética que debemos aprender nosotros aquí. Debemos aprender esta ética de Sarai. Tenemos, a, tenemos que desarrollar, digo yo, la paciencia y la fe en las promesas que el Padre nos da. Porque aunque ella no tenía un deseo legítimo de tener un hijo, lo que estaba haciendo era ese deseo la motivaba a ella, era la promesa que había recibido de parte del padre. El padre le había dado una promesa a su esposo. Esa es la motivación más importante que ella tiene en este momento, cumplir o ayudar al padre a cumplir esa promesa y que nadie más estuviera creando presión sobre ella, porque quizás en la cultura se le decía como una mujer desventurada y que podían tener tantos siervos y tanto dinero y sus siervas teniendo hijos, todos los que habían nacido de la casa de Abraham, 318 en la parasha pasada vimos, y que ella, como esa mujer de alto rango, no tuviera hijos. Entonces, aunque ese deseo era legítimo, ella anhelaba ayudar al padre a cumplir la promesa, en lugar de esperar pacientemente, en lugar de esperar el tiempo perfecto de Dios, ella decide tomar las riendas de la situación de una manera práctica y le sugiere a su esposo que tenga un hijo con su sierva. Entonces aquí no vamos a hablar del liderazgo de Abraham, porque obviamente el liderazgo de Abraham queda en entredicho con esto. Él no tuvo, sino en varias oportunidades nos da a demostrar que él no estaba interesado en esto. Tú me metiste en este problema, tú lo resuelves y pues yo hago lo que tú dices, quizás porque no era fácil la convivencia con ella. Entonces este acto lo que nos refleja es una falta de confianza en el plan de nuestro Padre, en su tiempo. La escritura nos enseña a nosotros que las dificultades, aunque sean grandes, nosotros debemos confiar en nuestro Padre porque Él las va a cumplir. Y su tiempo es crucial para nosotros. Isaías 55, del 8 al 9, nos enseña esto. Entonces, el apuro y la falta de fe de ella en ese plan la llevó a tomar una decisión que más adelante le causa conflictos, le causa sufrimiento. Y aquí volvemos al tema de la paciencia. La paciencia es una virtud fundamental. Aunque la espera sea difícil, la fe en que nuestro Padre proveerá de acuerdo a su voluntad, eso es clave. Eso es importante. Nosotros debemos irnos, por eso no quería dejar pasar esta para allá, porque esta semana debemos pensar mucho en esto. Ahora, en los siguientes versículos, del 4 al 6, hay una reacción, ¿verdad? Agar consigue un hijo de Abraham
Y otros libros dicen que hubo un matrimonio, porque para que él se casara con ella, debía casarse con Agar. Y entonces el verso 16, el capítulo 16, versos 4 y 6 nos dice, y él fue a Agar y ella concibió. Y cuando vio que había concebido, miró con desprecio a su señor. Entonces, ahora Agar empieza a despreciar a Sarai. Esa palabra es una palabra hebrea que significa tratar con desdén y menospreciar. Empezó a mirar por encima de los hombros a Sarai. Una actitud de desprecio que ella empieza a sentir hacia Sarai porque ha quedado embarazada del dueño de todas las cosas. Entonces eso empieza a generar tensiones entre ellas. Esta Agar, al quedar embarazada, comienza a sentirse superior y este acto de desdén hacia su patrona, hacia su ama, es algo totalmente inapropiado en la perspectiva hebrea de esa época. La Sarai, vemos que entonces ella empieza en su rol de esposa, vemos que es central su papel aquí porque ella busca descontrolar más la situación. Ella está reflejando su dolor, su frustración, y es bueno que la estudiemos así porque vemos que ella es la matriarca. Pero nosotros venimos de ella y somos gente normal, gente que por tomar una mala decisión se mete en un conflicto, empieza a mostrar el dolor. Y por eso que ella empieza a culpar a Abraham de la situación. Entonces le dice, mi afrenta sea sobre ti. Una acusación directa, ¿verdad? Ahora, esta relación entre Sarai y Agar está marcada por conflicto, por la frustración, por el desprecio. Sarai siente celos y desdén hacia Agar cuando ella queda embarazada, y aunque su actitud hacia ella es muy reprochable, Sarai finalmente recibe la oportunidad de redirigir la situación, pero ella está cargada de mucho estrés, del que dirán, no sabemos en ese momento cómo se sentía Sara, pero esto nos muestra que había mucho estrés, mucha presión sobre ella. Ella esperaba que incluso Ismael naciera sobre sus rodillas, esa era la idea, y que ella empezara a educar a ese muchacho conforme a sus principios, pero no sabía que Agar iba a empezar a sentir también celos de ella y toda esta situación se iba a convertir en un problema tenaz. Entonces, aunque el texto no nos menciona explícitamente el arrepentimiento de Agar, el acto de ella regresar a la casa de Sarai, guiada obviamente por la instrucción de nuestro padre, implica que hubo una reconciliación, que ella establece nuevamente entrar en el orden que había, y miren que hubo una medio restauración aquí hasta que nace el chico. Entonces, la reconciliación y el perdón son principios bíblicos fundamentales, y por eso el Padre nos da estas lecciones que son tan humanas, que son tan del día a día, que son de los conflictos que hay en tu casa y en la mía, situaciones que están marcadas por la injusticia, por la posibilidad de robar toda paz, donde hay que sanar heridas, donde hay que corregir errores. Y él lo hace así porque en medio de todo eso, la voluntad de él siempre prevalece. Entonces, la Torah nos enseña que debemos siempre buscar la paz, el entendimiento, la reconciliación en nuestras relaciones, en nuestras amistades. Siempre estar dispuesto, aunque sepamos que estamos en una situación de desventura como la que estaba Agar, siempre estar dispuesto a restaurar lo que se pueda. Eso, parafraseando toda la parashá, ¿verdad? Ahora, más adelante, nosotros en los versos 7 y 14 encontramos el encuentro de Agar con el enviado de nuestro Padre. Y en esos versículos dice que Agar huye al desierto donde es encontrada por el ángel de Jehová. Agar no está buscando a nuestro Padre, pero no sabemos si dentro de todo lo que ella está viviendo, en algún momento ella levanta sus ojos. ¿Se ve todo lo que estoy presentando? Sí, amado. Okay. Sí. Entonces no sabemos si ella alza sus ojos y en esa desventura que cualquier persona vive, esa situación tan terrible que ella vive, en su corazón hubo una súplica, no se sabe, ¿verdad? Al Dios que ella había visto manifestarse entre el hogar, la familia,
de sus amos. Lo cierto es que ella huye al desierto y es encontrada por el ángel del Padre. Le habla y le da instrucciones. Y es literal es importante esa palabra porque a veces nosotros vemos que la Torah dice, y se encontró Abraham con fulano. Siguen viendo las diapositivas, qué pena con ustedes. Y no dice esta palabra hebrea, malach. ¿Sí la ven? Sí. Entonces, Sí se ve. palabra que dice, y el malach de Adonai es el mensajero de Adonai. Esa palabra malach es para referirse a un enviado divino que se muestra con poder y autoridad. Entonces, ese ángel le da instrucciones a Agar, le muestra la importancia, le enseña la importancia de regresar, de someterse a la jefe, a su dueña, a Sarai, le enseña cómo debe ser su comportamiento. La Torah no lo explica claramente, pero nosotros en ver lo que sucedió después, todo el tiempo, 14 años vivieron en paz estas mujeres hasta que Ismael empezó a burlarse de realmente el hijo de la promesa. Entonces quiere decir que esta mujer está escuchando. Él le está dando instrucciones, mostrándole la importancia de regresar, de someterse. Le indica que va a tener un hijo, que va a ser varón, que su descendencia va a ser numerosa. Ella escucha todo esto y le dice, él se va a llamar Ismael, que significa Elohim, escucha, o que significa oír. Miren que tiene el él de Elohim, de él, Ismael, Dios escucha. Entonces es un nombre que se traduce así, pero deriva de la raíz hebrea shamá, es decir, oír con entendimiento. Entonces ella escucha también, porque esto más adelante le voy a explicar que tiene una doble connotación. No solamente el padre escucha a Ismael, sino que Ismael, es decir, ella escucha. Dios está escuchando el sufrimiento de Agar, pero también ella está escuchando. El ángel le dice que regresa a su señora, que su descendencia será muy grande, que no podrá contarse. Y aquí vemos más algo muy importante, porque esa fue la misma promesa que el padre le dio a su padre, Abraham. Entonces, la promesa de que Ismael será un gran pueblo, algo que debemos tener en cuenta. Ahora, ¿qué vemos aquí? El cuidado de nuestro padre con Abraham. La intervención divina al encontrarse con esta mujer en el desierto, prometerle un hijo, decirle que su hijo será padre de una gran nación, 12 príncipes saldrán de él. Eso nos marca mucho el amor y la gracia de nuestro Padre, no solamente por aquellos que están pasando por situaciones difíciles, sino por aquellos que lo único que tienen es una promesa. Ustedes saben lo que es pasar de ser una princesa en el palacio del faraón, el hombre más importante de Egipto, después convertirse en una sierva. Esa mujer tuvo que entregar sus sueños, sus ilusiones, porque aun cuando a ella le tocaba atender gente y acostarse con ellos a los otros reyes que fueran a visitar Egipto, porque ese iba a ser el destino de ella, acá estaba siendo maltratada por su señor. Tampoco tuvieron en cuenta sus sentimientos y se la entregaron a un hombre. Y yo creo que lo que produjo los celos y las rencillas entre ellas es que Abraham tuvo también cuidado de esta mujer que iba a tener un hijo suyo. Y eso pudo ser un motivo para los que Sarai estaba enojada. Entonces ella recibe el consuelo de nuestro Padre, se encuentra con él se le revela y la motiva a que regrese porque ella no está sola. Nuestro Padre aquí mostrándonos una vez más que Él es el Dios de los desamparados. La Torah nos enseña que nosotros debemos seguir el ejemplo de nuestro Padre, que debemos extender ese amor, ese cuidado a aquellas personas que sufren, incluso mostrarles el camino de retorno, independientemente de quiénes sean. Ahora, el desierto es muy importante aquí. Cuando ella huye del desierto, es allí donde ella tiene un encuentro trascendental con el Padre. El desierto tiene un profundo simbolismo espiritual. Es un lugar que a veces no es físico. Muchos de nosotros podemos estar atravesando en este momento por un desierto. Es un lugar de aparente abandono, de aparente desolación, pero también es el lugar más
indicado y propicio para tener una presencia divina en nuestras vidas, para que esa presencia se revele, para que Dios nos hable. Es un espacio en donde tenemos la posibilidad de estar más cerca del Padre, en donde es posible que experimentemos una conexión con Él, recibamos en el medio de esa soledad y de ese silencio, esa paz, ese shalom, esa guía que necesitamos. Entonces el desierto es un lugar de revelación. El desierto representa todos esos aspectos oscuros que podemos estar atravesando. Lugares donde nosotros como almas experimentamos un vacío profundo, pero se da antes de recibir una revelación. Entonces ese cierto vacío, en cierto sentido, es como necesario para que nuestra conciencia se prepare para tener un encuentro con Dios. Así que si tú estás pasando por un tiempo de prueba y de dificultad, entiende este desierto como la antesala para tú encontrarte con el Padre, para que Él te guíe, te direccione y te ayude. Entonces, Agar, al estar en ese lugar de desesperación, es cuando recibe la revelación del Padre, la promesa. Obviamente ese encuentro cambia la vida de Agar. Miren que más adelante vamos a seguir viendo a Agar encontrándose nuevamente con el Padre. Esto es increíble, la vida de esta mujer quedó cambiada. El hecho es que dentro de ellas había un ser que venía con una promesa y con unas características y tenía que tener un ticún de vida muy fuerte como Ismael. Eso lo vamos a estudiar. Entonces nace Ismael y Agar dio a luz a Abraham. Abraham llamó el nombre de su hijo que le dio Agar Ismael. La llamó, ese es el verbo invocar. Y esto es muy importante. Que cuando nosotros por primera vez o cuando nosotros llamamos a nuestros hijos en un momento específico, lo que estamos es invocando la esencia que hay dentro de nuestros hijos. Es importante, y mira que eso es tan real que, por ejemplo, cuando tú le dices a tu hijo, por ejemplo, amor, 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 cuando le dices fulano de tal, estás invocando lo que hay dentro de él y es para que él te preste atención. Eso no es diferente en la fe. Entonces, el nombre, ustedes saben que tienen esa función profética. Y en el caso de Ismael no es diferente. El padre le ha dicho, Dios escucha, que es el significado. Ahora, es importante también saber que Abraham tenía 86 años cuando nace Ismael. Y eso es algo bien importante porque es complejo. O sea, es muy demorado el tiempo en el que el padre le da la promesa. A los 86 años nace Ismael. Wow, era un tiempo para la descendencia, pero tiene que esperar hasta los 100 años para nacer Isaac. En este tiempo de Abraham, en donde los hombres son más susceptibles a los niños, pudo haber una relación de él y su padre muy especial. Ahora, ¿por qué es importante el nombre Ismael? Yo he dicho que significa Dios escucha, pero eso no solo refleja la atención de nuestro padre hacia los sufrimientos de Agar, sino también es la capacidad que tiene el hombre. Ismael representa toda la sociedad que es complicada, que es como un asno, que es lo que dice la escritura. Más adelante nosotros vemos a los profetas también llamando a Israel como un mulito. Entonces esa capacidad de escucha está también dentro de nosotros, de escuchar al Padre y de, así como Él nos escucha a nosotros, nosotros tenemos la capacidad de escucharlo. Es decir, Ismael tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la profecía. Entonces, ese es un recordatorio constante de que incluso en los momentos de dolor y de dificultad, la peor persona de este mundo puede orar y encontrar consuelo en el hecho de que sus oraciones son escuchadas. Eso es muy importante. Ahora, hay una reflexión que yo quiero hacer, todo lo que es la parte teológica y cultural. Aquí hay una intervención del Padre. Ese capítulo es significativo en términos de nuestro Padre interviene en la historia humana. Vea, pueden haber las situaciones más tensionantes. Agar actuó de manera autónoma en irse, pero es el Padre quien la encuentra y la redirecciona. Entonces eso es importante. Hay promesas y conflictos.
La historia refleja que todas estas promesas divinas se entrelazan con las decisiones humanas. Sarai, al no esperar el cumplimiento de la promesa de su hijo, decide actuar de manera rápida, pero en su acción provoca problemas con Agar, quien se siente menospreciada y se va. Nace Ismael y el nacimiento de Ismael es crucial para entender toda la Biblia. De aquí en adelante se va marcando todo lo que es profético, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él va marcando el origen de una serie de pueblos y de naciones que según la tradición islámica son los antecesores de los árabes. Entonces, la tradición de la Torá enseña que Ismael es considerado un hijo de Abraham, pero no el hijo de la promesa. La promesa recaerá sobre Isaac, pero obviamente con la promesa que le da a él de ser una nación grande, empieza a haber un conflicto. Por eso cuando usted lee el Corán, usted encuentra que todo esto está también escrito. Según la tradición, él es el verdadero heredero, porque también se le da una promesa a su madre parecida a la que se le dio a Abraham. Pero el tiempo nos muestra que no, ¿verdad? Entonces, hay un impacto en las decisiones de Sarai hoy. ¿Por qué? Porque esta historia de Sarai, Abraham, Agar, Ismael, refleja de manera simbólica la interacción de estos dos grupos importantes, el hijo de la promesa y el hijo de la esclava. El pueblo de Israel, quienes son representados por Isaac, y el pueblo árabe, que son los descendientes de Ismael, a través de los siglos han tenido problemas en sus relaciones. Las relaciones entre estos dos han sido complejas, llenas de tensiones, y han sido evidentes. Entonces, cuando nosotros estudiamos la raíz, se puede rastrear que todo empieza aquí, Génesis 16. Todo a nivel teológico y profético. Cuando estudiamos, vemos que en esta narrativa empieza todo el conflicto entre estas dos grandes naciones, conflictos que hasta hoy los vemos. Ahora, ¿quiénes son los israelitas? Ustedes saben que los israelitas son los descendientes de Isaac. ¿Y quiénes son los ismaelitas? Los ismaelitas son los descendientes, los ismaelitas son los descendientes de Ismael, que no solamente son los pueblos árabes, ellos están ubicados en la península arábiga, pero otras partes del mundo también tienen árabe, y ahí es que hay que identificar quiénes son los que están peleando hoy. Porque algunos son los árabes, pero esa identidad islámica y árabe no es la misma en todos los casos. Muchos creen que los árabes son descendientes de Ismael solamente, al punto que hay debate y discusión y estudios, pero recuerden que después que muere Sarai, Sara, para ese entonces, Abraham se casa con Sétura, y los descendientes de Sétura también tienen identidad islámica, también tienen gente aquí metida en este conflicto. Por eso hay muchos pueblos en conflicto hoy, pero la identidad islámica y árabe no solamente vienen de Ismael, eso es importante. Entonces, el comportamiento de los descendientes de Ismael e Isaac en la escritura está marcado. Hay varios pasajes bíblicos que hablan sobre la relación entre Ismael e Isaac, y más adelante viene Esaú, que también hace parte de este grupo de descendientes que tienen hoy en conflicto todo lo que estamos hablando. Entonces, hasta hoy podemos decir que los ismaelitas tienen la identidad islámica, pero que dentro de ese grupo también se asimilaron descendientes de los hijos de Sétura. Eran hermanos, se unieron. El único que quedó solo, por así decirlo, viviendo una identidad diferente fue Isaac. Los demás todos se unieron. Génesis 16:12 dice que el ángel ve a Agar, ¿verdad? Dice que va a ser un hombre salvaje, que su mano será con todos y la mano de todos contra él. Ese es el final, esa es la relación, perdón, que le da el padre, la promesa que le da el padre, le está mostrando cómo va a ser su hijo. No es que esté diciendo yo voy a poner en él esto, te voy a dar un hijo que va a tener una descendencia grande, pero él va a tener dentro de sí un carácter, un espíritu de rebeldía. Entonces, ese versículo lo que nos describe a nosotros es la naturaleza que va a tener él. Que aunque Jehová le dé un nombre que le permita entender que él puede ser escuchado y que es escuchado,
escuchado, él tiene una naturaleza tendiente al conflicto. Entonces, los descendientes de Ismael tienen una naturaleza complicada, por así decirlo. Hay un carácter de conflicto, de confrontación en ellos a lo largo de toda la vida. O sea, muchas de las naciones que salen de Ismael, en particular los árabes, tienen conflictos con Israel, con otras naciones. Son personas que son llevados de su parecer, en fin, todo lo que el padre está aquí narrando, cómo serían las cosas, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el final de los descendientes? Desde la parte profética de la Torá, el destino final de los descendientes de Ismael y de Isaac está marcado por un proceso de reconciliación y de restauración, así como lo que vivió al regreso de Agar. Tuvo que haber una reconciliación, una restauración. Y ella vuelve bajo el dominio de Abraham, ¿verdad? Pero va a haber conflictos, va a haber pruebas. Es un conflicto hasta el final de los tiempos. El conflicto entre los descendientes de Ismael tiene muchas interpretaciones. Los pueblos árabes, los musulmanes, con Isaac, que es el pueblo de Israel. Eso es recurrente a lo largo de toda la escritura. Y la promesa es de bendición para ambos hijos, por eso ellos tienen dinero. Hay una clara profecía en este conflicto entre las naciones descendientes de ambos y eso se ha manifestado hasta hoy. Ustedes lo saben. El libro de Zacarías, en el capítulo 14, del 2 al 4, dice, está describiendo un tiempo en que las naciones se levantarán contra Jerusalén. Pero el Padre intervendrá para salvar al pueblo, ¿verdad? La guerra de Armagedón o la guerra de Gog y Magog, lo que ustedes conocen. Es probable que este conflicto esté relacionado en todos esos enfrentamientos que hoy hay ahí. Resulta que cuando Israel va contra todos, en lugar de estar como hoy, que la mayoría está apoyando a Israel, todos van a estar apoyando a Esaú y a Ismael y se van a ir en contra de Jerusalén. Y Jerusalén va a ser el centro de esa disputa. Entonces, el conflicto entre estos pueblos es una constante, pero la palabra nos enseña que hay un plan divino, no solamente de juicio, sino también de reconciliación en los últimos tiempos, de restauración. Es decir, que la casa de Abraham va a volver a estar completa. Conflictos constantes y la frase que el padre le dice a Agar, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Eso es lo que nos está hablando de un conflicto constante entre estas naciones. Entre ellos mismos no se comprenden, se pelean. Eso es un reflejo de las tensiones que hay internamente. Están autorizando que niñas de 8, de 9 años se casen y eso es un problema. Entonces, esas naciones árabes y los pueblos vecinos, incluidos los israelitas, siempre están en conflicto. Hay una promesa de bendición, claro que sí, pero con conflicto. Entonces, aquí nos está diciendo que Ismael iba a ser un hombre de conflicto, que va a tener una descendencia grande y bendecida, pero que va a ser un hombre de conflicto. Más adelante, en la próxima parashá, nuestro padre le confirma la bendición a Ismael. En Génesis 17, eso lo vamos a leer la semana que viene, el padre hace un pacto con Abraham y promete que Isaac será la fuente de la nación elegida. Y también confirma que va a bendecir a Ismael. Y le dice, en cuanto a Ismael, es decir, le ha importado a Abraham esto, por eso el padre tiene en cuenta a Ismael y le dice, en cuanto a Ismael, también te he oído. Es decir, Abraham tiene este hijo y también empieza a interceder por él. Y entonces le da la promesa de que también lo va a bendecir, lo va a multiplicar y engendrará 12 príncipes. Eso es importante. Haré de él una gran nación. Por eso es que hay tantos estados allí que uno no sabe ni quiénes son Yemen, ni quiénes son alguno del otro que están en pelea, ¿verdad? Hay que entenderlo desde aquí. Entonces, aunque el pacto de la tierra y la bendición recae sobre Isaac, que aún no ha nacido para este entonces, los descendientes de Ismael reciben una gran bendición. La profecía de los 12 príncipes hace referencia a las 12 tribus que ellos tienen que derivan de los hijos de él. Importante eso. Ahora hay una profecía posterior que va a suceder en el futuro con los descendientes de Ismael. Isaías capítulo 60 del 6 al 7 dice, los pueblos del desierto, hablando de Ismael, vendrán a la luz.
Entonces, aunque Isaías 60 está principalmente profetizando la restauración de Israel, también les menciona esos pueblos del desierto. Dice que traerán ofrenda y adorarán al único Dios. Entonces, aquí el profeta está hablando de los descendientes de Ismael, de Sétura, que históricamente son los pueblos que han habitado todo el tiempo en el desierto. Y vemos aquí una nueva, vendrán del desierto como Agar, ponerle en el vientre, salió del desierto, irán a reconciliación y adoración en los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces dice, la multitud de camellos te cubrirán, los dromedarios de Madián y de Efa, todos los de Seba, vendrán trayendo oro, frankincense y proclamando las alabanzas de nuestro Padre. Es interesante entender, los pueblos árabes en un futuro también tendrán la oportunidad de reconocer la soberanía del Padre. Llevarán ofrendas a Jerusalén. Eso nos está hablando de esto. Cuando leamos la parashá, debemos verla con un contexto profético. Como Agar, ponerle en el vientre, va nuevamente hacia la tierra prometida. Ellos también en un futuro irán. Hay un símbolo de reconciliación y de participación de la gloria de nuestro Padre en estos tiempos finales. Ahora, el libro de Jeremías, en el capítulo 49, del 8 al 12, habla que va a haber un juicio sobre los descendientes de Ismael. Una profecía de juicio contra varios pueblos, que se incluye también aquí los descendientes de Ismael. ¿Qué habla? Habla de una destrucción. Dice, habrá un juicio, aunque también siguen teniendo una esperanza para los que sobrevivan. Dice, así ha dicho Adonai. He aquí, aquellos que se quedaron de Elán, les haré venir sobre los pueblos de Israel y les vendré a la paz. Pero con los hijos de Ismael también hay un juicio y les daré un remanente de ellos. Pero la destrucción será grande. Yo más o menos parafraseando lo que dice, ustedes tienen que leerlo. ¿Qué nos habla este pasaje? Nos está diciendo que el juicio de nuestro Padre sobre las naciones que se oponen a su voluntad tendrán la posibilidad de tener un remanente preservado. Y ese remanente es preservado por el Padre. Es decir, que no todos los árabes, que no todos los descendientes de Sétura, que no todos los descendientes de Esaú son para juicio. Algunos fueron levantados y preservados como remanente. Por eso es que usted ve que en la actualidad hay noticias de que hay árabes que han aceptado a Jesús, que Yeshua se ha manifestado a muchos de ellos. Ahora, el final de los descendientes de Israel en el contexto del reino de Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque la escritura nos plantea la visión, ya te dije, de una reconciliación. En la escatología bíblica se espera que en los tiempos finales todas las naciones, incluso los descendientes de Ismael, reconozcan y participen de la gloria de nuestro Padre, del reino de nuestro Padre. Eso lo dice Isaías, eso lo dice Jeremías, eso lo dice Apocalipsis. Hay una visión de salvación universal. Es más, dice que gente de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, se presentarán ante el trono del Padre. Y esto nos habla de que hay una oportunidad para los descendientes de Ismael. Ante todo esto. Y como conclusión, cuando nosotros estudiamos la ética bíblica, vemos aquí la situación. Bereshit, el problema entre Sarai y Agar. Hay una serie de lecciones y principios que, caramba, hay que aplicarlos a lo largo de toda nuestra vida, a lo largo de todas nuestras relaciones interpersonales. Porque no solamente debemos aprender que tenemos que tener paciencia, que debemos esperar, sino que también debemos asumir las consecuencias. Entonces, esto no solamente tiene un enfoque teológico, porque el Padre toma todas las circunstancias humanas, imperfectas, y las usa, pero al final sabemos que las consecuencias de esta decisión de Sara hasta hoy nos está afectando. ¿Cuántos árabes han matado a descendientes de Isaac? Y entre ellos mismos. Dios escucha a los oprimidos, ¿verdad? Este encuentro de esta mujer en el desierto, en esa situación difícil, nos enseña esto. Incluso cuando enfrentamos injusticias y nos sentimos solos, Él está ahí. Él escucha nuestras oraciones. Nos anima a confiar
pesar de nuestras dificultades. Él no mira esas dificultades, Él nos mira con misericordia. Él vio en Agar eso y respondió ¿cómo? Con compasión y dirección. Ahora hay una importancia en la paciencia, hablábamos, ¿verdad? De tener paciencia y confianza en los tiempos difíciles. A menudo nosotros tenemos problemas en donde podemos sentir que las promesas de Dios no están, que no se cumplen, o que necesitamos ayudarlo porque queremos salir del conflicto. El hombre tiene el instinto de supervivencia, por eso quiere salir del conflicto, salir del problema, dar una solución rápida para dejar de sufrir. Pero debemos esperar en Él. Debemos saber que Él está ahí y que su respuesta no siempre será inmediata, pero sí será adecuada y será perfecta. Entonces debemos esperar en Él, en lo que Él nos ha dicho, no en lo que nosotros hemos determinado, porque muchas veces yo escucho que tú dices, mira, yo estoy orando para que Dios me dé un nuevo empleo. Y estoy orando y tengo un año orando, orando y orando, pero eso te lo prometió Él. Tú vas a confiar en que Él cumplirá sus planes en el momento adecuado y vas a luchar y esperar las promesas que Él te ha dado. Que Él te las ha dado a ti personalmente como se las dio a Abraham. No se las dio a través de ninguno. Ni siquiera en Melchizedek le dio una promesa a Abraham, ¿verdad? Es importante esto y saber que aunque cometamos errores, Él utiliza esas circunstancias imperfectas. El Padre no está limitado a que seamos perfectos. Aunque Sarai haya tomado esa decisión tan errada, Él utilizó esta situación para llevar a cabo un propósito más grande. Empezó a fundar una gran nación a través de Ismael, con una puerta de acceso grande que es Yeshua para que también entre. Entonces, en nuestra vida diaria, esto nos debe recordar que cuando cometemos errores, Dios va a redirigir nuestra vida, nuestras circunstancias presentes hacia algo positivo, hacia algo bueno, porque Él tiene esa capacidad de usar todo lo que es imperfecto en nosotros para llevar a cabo su voluntad. Eso es lo que se conoce en el cristianismo como que Dios utiliza, a pesar de Él haber permitido las cosas, la voluntad permisiva de Dios, siempre al final Él termina ayudándonos. Él incluye a Agar. Eso nos habla de una inclusión muy grande. A lo largo de la escritura vemos que el Padre no se limita a un solo grupo específico, sino que Él está dando el acceso a extender su gracia, su misericordia más allá de las fronteras. Y nosotros no podemos pensar como el pueblo hebreo que solo los que estudiamos Torah somos salvos. Esto tiene implicaciones hoy bien graves. Independientemente de nuestro trasfondo, de nuestro estatus, de nuestra historia, de nuestra descendencia, la misericordia del Padre está dispuesta. Y tanto gentiles como naturales tienen acceso a través de Yeshua. Pero obviamente nosotros debemos aprender a asumir las consecuencias de nuestros errores. La decisión de Sarai de entregarle a Abraham, que tuviera un hijo con Agar, fue un error, otra perspectiva. Y Abraham no decir absolutamente nada, sino, ok, esto muestra la impaciencia de ambos, la falta de fe en los tiempos divinos, la falta de fe en el propósito que Dios tenía en la promesa. Esto lo que refleja es una capacidad humana, pero el Padre nos muestra que Él puede utilizar incluso esas circunstancias que son tan imperfectas para cumplir sus planes. Él escucha nuestro sufrimiento, nos enseña a confiar en Él, Él reconoce que estos sufrimientos nos mantienen oprimidos, reconoce que tenemos falencias, pero aún así Él dirige nuestra vida hacia su voluntad perfecta. Así que por eso es que tenemos que reflexionar. Esta decisión de darle su sierva a Abraham para engendrar un hijo no tuvo solamente implicaciones en los problemas que hubo, sino a lo largo de toda la historia. Entonces, miren cómo una decisión errada, como una decisión acelerada, como una decisión sin consultar con Dios puede llevarnos a tener problemas a lo largo de toda nuestra generación. Nosotros debemos aprender a ser pacientes para escuchar al Padre, no ser tan acelerados. Y yo voy a dejar de compartir para ver si puedo encender la cámara. Yo quiero que nosotros tengamos en cuenta esto porque como mujeres
debemos reconocer que hasta aquí toda la historia cuenta que la condición de la mujer, de tomar decisiones apresuradas, de querer resolverlo todo, de querer que el problema que estamos se corte de nosotros enseguida, nos puede llevar a tomar una mala decisión. Eva tomó una mala decisión. Sarai tomó una mala decisión. Agar tomó una mala decisión. Increíble esto, ¿verdad? Entonces es algo que debemos aprender. Debemos aprender a ser prudentes. Abraham también tuvo un error. Hay falta de un liderazgo allí, ¿verdad? Haz con tu sierva lo que tú quieras. Yo me caso con ella. Había falta de un liderazgo. Y el Padre permite que todas esas familias con problemas, con dificultades, con oportunidades de mejora, están escritas en la palabra, porque nosotros no podemos ser como nuestros hermanos de la casa de Judá, que los idealizamos y creemos que son perfectos. Son humanos. Pero aún así el Padre establece un pueblo con un corazón dispuesto a servir. Yo creo que nosotros tenemos miles de errores, pero tenemos un corazón dispuesto a servir. Corazón dispuesto a escuchar su voz. Y como le digo yo al Padre, quiero que tú me hables de manera audible para saber qué decisión tomar. Porque muchas veces queremos hacer su voluntad, pero la voz de Él no la escuchamos tan clara y cometemos errores. En el día a día, tomar una decisión si voy o vengo, si entro o salgo, si compro o no. Pero nosotros tenemos que aprender que cuando todas estas cosas las ponemos en las manos de nuestro Padre, Él es fiel para guiarnos. Si Sarai hubiera ido a orar, el Padre le hubiera dicho, espera. ¿Cuál era la imposibilidad de Dios comunicarse con Sarai? Ninguna. Quizá lo hubiera hecho a través de su esposo, pero ella hubiese tomado una decisión diferente. Hoy nos toca lidiar con las consecuencias de eso, y por eso el Padre envía un Redentor, que es Yeshua. Preguntas, comentarios de la parashá. A mí esta parashá me pareció muy, muy hermosa. No sé ustedes que tengan que decir, aportar. Leyeron la parashá, no se queden callados. Sí, muy bonita. Adelante, Luz Helena. A mí me llegó de especial manera porque hace días, bueno, para ser precisos, el jueves, ¿verdad? Después de todo lo que había sentido, toda esa emoción, una llamada me cambió una llamada muy así, ¿verdad? Respecto a Roger, sobre yo le tengo que nombrar una albacea y bueno, ¿verdad? Y ahorita me quedé pensando de que no me tengo que preocupar tanto por eso, porque el Padre, Él me va a ayudar, me va a guiar y Roger va a tener, ¿verdad? Confiando así, va a tener la persona idónea para cuando yo ya no pueda, él va a tener la persona que lo pueda cuidar con el amor que él se merece. Eso es lo que quería decir. Realmente nosotros tenemos que estar conectados con el Padre y menos con la cultura y con este mundo. Que cuando nuestra conexión es con el mundo, eso es lo que vivimos alrededor, nos puede afectar. A Sarai le afectó el contexto del por qué ella no tiene hijos. Tienen todo para tener un hijo. Y hoy en día a ti la sociedad te presiona. El sistema de salud te presiona. Tu familia te presiona. Si estás soltero, que porque estás soltero. Si estás casado, que cuando vas a tener hijos. Y una cantidad de presiones que hay en este mundo que nosotros debemos aprender a desconectarnos de eso. A ella la pudieron llamar para decirle cualquier noticia, pero ella tiene que tener su confianza en que Dios la va a ayudar y que va a tener esa persona que necesita para su hijo. Independientemente de lo que sea, porque cuando nuestra conexión es con todo lo que estamos viviendo, vamos a sufrir estrés, vamos a tomar decisiones aceleradas, vamos a cometer errores como los que vemos que pasó aquí.
El Padre tenía un propósito con eso, sí. Él lidia con nuestros desastres. Él viene a ayudarnos. Él viene a sacarnos del enredo en el que nosotros nos metimos, pero nos hubiéramos librado mucho dolor si realmente hubiéramos puesto todo en sus manos, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien vaya a opinar algo más. Adelante, hermana Emilia. Y después Isabel. Bueno, lo que yo miro aquí, amada, es de que, como dice usted, la paciencia es una virtud que realmente es muy difícil para nosotros ah, esperarla o tenerla. Bueno, ahora que ya conocemos más de esto y que estamos estudiando, entonces ya la miramos de esta manera, necesitamos ser pacientes, pero cuando estamos en el mundo, la verdad que no, al menos por mí, no tengo ni una gotita de paciencia, o sea, siempre queremos hacer las cosas por uno mismo, por lo mismo que uno no tiene la paciencia, como le pasó a Saraí, no se esperó, no se desesperó, entonces por eso acudió a la sierva, ¿verdad? A Agar, y eso pues realmente nos pasaba antes, bueno, al menos a mí, de la paciencia, que es algo muy difícil para mí. Y eso nos enseña que realmente pues desde tiempo antes eso es lo que pasaba, pero me ha enseñado mucho esto, de que necesito ser paciente en las cosas y esperar porque el Padre siempre tiene algo para nosotros, algo bueno. Y Gracias. importante también esperar y saber tomar una decisión en el momento correcto. Que a veces tenemos que actuar y por estar esperando no actuamos y era tiempo de actuar. Pasaje en la escritura donde el Padre dice, te he dicho que hagas esto. Y nosotros tenemos que aprender a encontrar el equilibrio entre escuchar la voz de Dios, consultarle todo lo que hacemos y saber cómo actuar a la hora de actuar. Sí, sí, Isa, adelante. Gracias, amada. Con respecto a eso que tú estás diciendo, de tomar decisiones, yo tomé hace meses una decisión muy fuerte en mi vida y fue en el momento de un enojo de años que venía pasando, de años, de cosas que venían pasando y un enojo que estaba como ahí guardado. Y en ese instante yo dije, no voy más, se acabó. Después que eso aconteció, yo sentí delante del Padre venir a él y decirle, Padre, perdóname porque en el enojo yo tomé esta decisión. Perdóname porque yo no me duré el tiempo de que bajara todo ese enojo y decir, voy a esperar, no, yo le pedí perdón, pero le dije, y te digo, Padre, que no voy a dejar atrás esa decisión, me quedo con esa decisión. Perdóname si tú no estás conmigo, pero le hice una oración tan profunda que yo sentí que mi alma se desgarró delante de él. Y he sentido durante este tiempo, han sido meses, exactamente 3 meses, que él me ha respaldado en esto. Siento mucha paz que yo no sentía. Ha habido un cambio enorme en mi vida que yo digo que si yo no tomo esa decisión, quizás como hubiese terminado todo en mi vida. Mi vida cambió del cielo a la tierra. Han sido momentos muy duros, mi salud se quebrantó, todo eso sucedieron muchas cosas. Pero hoy día, a temprana tiempo, porque son 3 meses que aconteció, le puedo decir que estoy con mucho shalom en mi corazón. Me siento muy tranquila, o sea, siento ese respaldo de mi padre que me ha dicho, sigue adelante, sigue adelante. Y he visto su respaldo. Entonces, son momentos también de uno decir, porque desde cuando no debí de haber tomado esa decisión. Lo estuve posponiendo por situaciones que pasaban en mi vida y decía, no, no puede acontecer esto, porque entonces, ¿cómo se va a ver esto? Y ponía ciertas personas y situaciones delante de mí para no tomar esa decisión. Estamos aquí finalizando. Quizás confiabas en que se podía cambiar la situación. Exactamente. Entonces, estamos aquí entre hermanas, ya finalizando Shabbat. Yo me separé de mi esposo. Lo hice
solamente lo comuniqué a mi familia, o sea, a mis hijos, mi nuera, Erika y mi hermana Marta. Solamente esas personas saben eso. Y dice paso. Muchas personas me dicen tu condición, porque yo ciertamente me di una isquemia, como ustedes saben, todo lo que vivo, pero di ese paso. Tomé una decisión y era el momento de hacerlo. Confié en que sí debía de hacerlo porque ya eran muchas cosas que habían acontecido y entonces en la actualidad le hablo a la persona, que fue mi esposo, trato en lo posible de pasar el dolor, de perdonar en forma sincera, sin hipocresía. Y lo estoy logrando de la mano del Padre, porque a Él se lo pedí. Quiero verlo a los ojos y no sentir nada, o sea, es un ser humano que aún debo tenderle la mano. Entonces eso es lo que quería comentarle, como la Parashá nos enseña. Si tomamos una decisión, vivamos las consecuencias de esa decisión, pero no amargados, no quejándonos, sino ciertamente de la mano de Él y dándole gracias, porque ciertamente por algo tomamos esa decisión. Gracias, amado. Es muy importante eso que está diciendo Isabel, porque a veces tomamos decisiones que creemos que Dios no nos ha guiado a ellas, pero las circunstancias mismas nos muestran que esa es la decisión correcta. Y por eso nuestro Padre respalda, que como dice ella, habían pasado muchas cosas, ¿verdad? Entonces lo importante es tener la paz y la certeza en el corazón que hemos actuado conforme a su Torá. Ahora es importante tener en cuenta que las promesas que el Padre va a cumplir son aquellas que es las que Él ha hecho en nuestra vida. Sí, las que Él ha hecho en nuestra vida, a nosotros personalmente son las promesas que Él va a cumplir. Tenemos una promesa en común con el pueblo de Israel, las promesas que se le dio a nuestro padre Abraham. Eso es importante tenerlo en cuenta porque nosotros a veces oramos con la palabra porque así venimos del cristianismo y por ejemplo decimos, Padre, yo soy hija de Abraham y que así como su generación fue fructífera y tú dijiste que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y la arena del mar, yo también voy a tener hijos, pero resulta que el Padre en su plan específico para ti, no ha dicho que tú vas a tener esa cantidad de hijos o que tú no vas a tener hijos y tú no puedes estar orando de esa manera, porque esas son oraciones fuera de contexto, oraciones que no tienen fundamento en la palabra a pesar de que tú utilizas la palabra. Pero, por ejemplo, yo tengo un hijo primogénito que estoy teniendo, él está teniendo conflictos en su comportamiento, me duele lo que está pasando con él y yo digo, Padre, tu palabra dice que él es tu primogénito. Y por eso hay promesa sobre el primogénito. Yo te lo entregué desde que él estaba en el vientre mío. Por tanto, Padre, yo reclamo a ese primogénito para ti porque te pertenece. En donde quiera que estés tuyo, no permitas que las manos del oponente sean sobre él, porque eso es una promesa que hay general para todos los primogénitos que serán de Jehová, ¿verdad? Pero yo no puedo decir, Padre, haz con él tal cual te hiciste con Isaac, porque está escrito que Isaac sería tal cosa, tal cosa y tal cosa. Así me va a entender. Hay que saber orar. Ahora, las promesas que están en forma general en la palabra nos corresponden a todos nosotros. Padre, tú dijiste que tú nos ibas a respaldar, que todos íbamos a ir para Israel. Esas son promesas en general. Pero tú tienes que tener una comunión con el Padre y preguntarle, incluso yo soy de las que le pregunto incluso a través de su palabra. Yo soy de las que abro la palabra. O lo que él me diga, voz audible, o a través de un sueño que yo sé que es un sueño del Padre, no le meto emocionalismo. Esas son las promesas que yo le digo, enséñame a esperar en ellas. Por ejemplo, mi hermana Yuranis, voy a contarle ese testimonio de ella, aunque ella no está. Ella cuando tuvo su primera niña, muy mal, Isabel estuvo orando por ella, yo creo que ustedes también. Ella estuvo en UCI y el médico le dijo, tú vuelves a tener otro hijo y te mueres. Tanto la niña como ella duró en UCI, ella duró más tiempo que la niña y ella estuvo súper mal. Y empezó a cuidarse porque ella quedó hipertensa, ella toma medicamento para la presión en este momento. Y empezó a cuidarse y dijo, no puedo tener más hijos. Ella anhelaba en su corazón tener 3, 4 hijos, pero ya se iba a quedar con Victoria, que le llama Victoria porque venció. Y resulta que después de 3 años ella tiene un sueño en donde ella se ve caminando con una niña a la que llama Gabriela y en el sueño le da gracias a Dios por haberle permitido tener otra hija.
¿Qué pasó con mi hermana? Pese a las condiciones médicas, ella dijo, tú me mostraste un hijo, porque ella en el sueño le preguntó, ¿es mi hija? Sí, yo te la doy. Claro que el padre le dio un sueño donde le dijo que iba a tener otra hija. Y mi hermana quedó embarazada en el momento en que ella menos se imaginaba. Y ese embarazo, a pesar de que los médicos le dijeron, no, ¿cómo? Mi mamá se enojó, no sé qué, fue totalmente diferente al de Victoria. Fue un embarazo a término, la niña se llama Gabriela, como la que ella vio, porque ella empezó a orar por la promesa. Y cuando tenía dificultades, decía, el padre me dijo que ella se iba a llamar Gabriela y la vi grande, y me dice que es igualita a la que vi en el sueño. Entonces son maneras de cómo el Padre se comunica con nosotros. Cuando Él nos da una promesa de esa, exactamente hay que entenderla. Yo no creo, mire, les voy a decir algo, creo en muy pocas promesas que me dieron hombres de Dios, porque no eran hombres alineados con la fe. Algunos tenían un testimonio que nada que ver. Yo he roto con todo eso que esas personas me dijeron, pero aún así, si tú sabes que una promesa que ellos te dieron era de Dios y se está cumpliendo, esa atesórala en tu corazón. Porque tú sabes y el Padre te ha puesto el querer en tu corazón de que esa promesa era de Él, ora por ella. Pero veces que Él no te ha dado, basadas en promesas que Él le dio a otra persona, yo diría que tienes que alinearlas a la voluntad de Dios, preguntarle a Él realmente, ¿eso es lo que tú quieres para mi vida? Y si es así, empezar a orar, a esperar pausadamente, a preguntarle también cuándo es el tiempo de Él, porque nunca tomar decisiones apresuradas es bueno. Yo no le recomiendo a nadie a que Dios no le haga un hijo, ni que adopte, ni que se haga inseminación in vitro, ni nada de eso. Tengo dos primas de Audi, ellas no podían tener hijos y adoptaron. Ellas se hicieron de todo, viajaron al exterior, nunca pudieron tener hijos y adoptaron. Los dos niños que adoptaron físicamente eran normales, en los estudios eran normales, los niños tienen autismo. Y es una vida tan difícil que esas muchachas tienen con esos niños. Y yo digo, ahí está, por eso era que Dios decía, no es el tiempo, tú no vas a tener hijos, tú no naciste para eso. O sea, se metieron en un problema en donde están gastando infinidades porque los niños tienen unos problemas increíbles. Entonces, a veces el querer ayudar a Dios, el querer adelantar el plan de Dios en nuestra vida nos mete en unos conflictos que nos mantienen en estrés, preocupados y peor. Así que de esta para allá, llevémonos eso, encontrar el equilibrio entre saber cuándo actuar, cuándo algo es guiado por Dios, cuándo yo debo hacer unas cosas sí o no, cuándo debo mostrar paciencia a lo que Dios me ha dicho, porque acelerarse nunca va a ser bueno. ¿Algo más? Vamos a orar entonces, chicas. Vamos a dejar de grabar.